Pues del campo regresamos al estudio y lo hacemos en una emisión dedicada a la salud, al bienestar animal y escuchando a especialistas en estos temas. Es un gusto recibir en el estudio a continuación al médico veterinario zootecnista Raúl Sainz Reyes. Él es especialista del área técnica de equinos de ADM Nutrición Animal y pues de entrada bienvenido a Veracruz Agropecuario. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, afortunadamente. Muchísimas gracias. Gracias a usted por acompañarnos y por venir a hablar de un tema que por lo menos para una servidora es fascinante. Estoy segura que también para gran parte de nuestro auditorio encontramos en los equinos, en los caballos, pues un gusto y una fascinación. Y en el caso de las yeguas, ¿sabían ustedes que requieren de cierta alimentación especial o particular, especialmente en la etapa de la crianza, la yegua de cría? De esto y más nos platicará a continuación nuestro invitado. Y pues entrando en tema médico, ¿por qué es tan particular o tan relevante esta etapa de las yeguas? Bueno, y la alimentación, desde luego, la nutrición. Claro, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que las yeguas pasan por diferentes estados nutricionales mientras están utilizándose como yeguas de cría. ¿Por qué? Porque hay unas etapas en donde pueden ser, sus requerimientos son de cabello de mantenimiento, en donde a pesar de que ya tienen al potro dentro, la única función que tienen es darle cierto tipo de nutrientes para que empiece la formación del potro. Ya después de ciertos meses, entonces el potro empieza a crecer, pero los primeros meses no hay tanto crecimiento, es solo diferenciación celular y a partir de ahí, entonces ya la yegua empieza a tener otros requerimientos. Digamos que comúnmente lo que hacemos es dividir la gestación en 3 partes. Muy bien. Entonces la primera parte es como de formación y la segunda y la tercera ya son más de crecimiento y de desarrollo del potro. De hecho, el último tercio es donde más crece el potro en el vientre de la yegua. Y esto hace que sus requerimientos nutricionales vayan cambiando. Por eso es tan especial esta etapa, ¿no? Y tan fascinante, porque nosotros como personas que nos dedicamos a la nutrición, esta puede ser una de las etapas más difíciles para poder cubrir esos requerimientos, ¿no? Claro, sí, es muy particular porque estamos hablando de 2 animales ya, ¿verdad? Es la yegua y el potro que está en gestación. Platíquenos, médico, ¿qué nutrientes son los más importantes en esta etapa justamente en la gestación? Principalmente la energía. La energía se utiliza para muchos procesos metabólicos y si no llenamos esa cantidad de energía que la yegua necesita dependiendo de la etapa, pues entonces el potro es el que lo va a repercutir. O sea, ahí va a repercutir totalmente esa falta de nutrientes, ¿no? Nosotros siempre tratamos de exponer eso ante los propietarios para que estén muy conscientes de eso. Y obviamente una vez que se cubre la energía, pues ya nos vamos a la proteína, que la proteína es la que nos va a ayudar a darles estructura, ¿no? Comparativamente, la energía en una dieta es como la gasolina del coche. Y la proteína, pues ya vendrían siendo la carrocería, las llantas, el motor, todo eso para que tenga una estructura. Entonces el potro necesita tener esos ingredientes también a través de la irrigación sanguínea de la yegua para poder formar ese cuerpo, ¿no? Que claro. Tenemos que tener en cuenta que lo principal de una yegua de cría es construir un atleta. Pues sí, porque el potro, luego, a fin de cuentas, pues tiene que tener todas las características para ser un atleta, desarrollar una función, puede ser de trabajo o puede ser deportiva, ¿no? Sí, y es que esa etapa es fundamental, la gestación, porque cuando hablamos de bienestar animal médico seguramente tendríamos que remitirnos a esa primera etapa, ¿verdad? Exacto, exacto. Hay mucha gente que no le da nada a la yegua de cría y no le da nada al potro mientras está con la yegua. Ya después que se destetan, que se separan, hasta entonces le empiezan a dar algo al potro y muchas veces le dan cualquier cosa o lo sueltan en un potrero, en una pradera y a veces eso no es suficiente. Realmente, si queremos ver por el bienestar tanto de la yegua como del potro, deberíamos estar conscientes que la vida de un potro empieza casi desde que elegimos qué yegua con qué semental vamos a cruzar. Porque ahí vemos las características genéticas que va a tener ese potro. Exacto. Y entonces tenemos que cubrir esos requerimientos de acuerdo a la raza, a la función que vaya a tener después. Sí, entonces, la nutrición del potro empieza
mucho antes de su nacimiento. Exactamente. Y en el caso médico, después de esta etapa de gestación de la cual ya hablamos, ¿qué tenemos que considerar para la etapa posterior al parto? Por ejemplo, me gustaría irnos un poquito más atrás. Sí. Si yo considero lo que decíamos de los tercios, ¿no? El primer tercio, por ejemplo, la cantidad de energía que necesita una yegua, si lo ponemos en megacalorías, más o menos son como unas 16 megacalorías por día, es lo que necesita. Y en cuanto a proteína, son como unos 600 gramos diarios. Eso es un requerimiento de mantenimiento. Por lo que comentábamos, el potro todavía no crece, pero ya se está formando. Y cierta cantidad de vitaminas y minerales. Ya que pasamos a la segunda etapa, al segundo tercio, ahí los requerimientos cambian. De 16 de energía se va como a 18, 19. Y en proteína se va como de 600 como a 800 gramos. Claro. Ya empieza a crecer un poquito más el potro, ya se empieza a diferenciar. En el último tercio puede llegar, estábamos en 18, se puede ir hasta 25 megacalorías. Ya vemos que se empieza a separar mucho más. Ya esto es como si la yegua estuviera realizando un trabajo moderado, ¿sí? Una actividad deportiva moderada. A veces parece que no, porque la yegua no se mueve, no corre, no compite, pero esa necesidad de producir un potro, de construir un potro, es muy fuerte. Sin duda. Entonces, por ejemplo, un caballo charro, un caballo de salto, ya están en niveles moderados, o sea, eso es comparativo. Pero lo que me preguntabas ahorita, después del parto... Oiga, pero quiero regresarme ahora yo. Ajá. ¿Cuántos meses dura la gestación de un potro? 11 meses. 11 meses. 11 Y esos 11 meses son los que usted nos explica que estamos dividiendo en 3 etapas, ¿verdad? Exactamente. Entonces, la primera etapa serían los primeros, ¿qué? ¿3 meses? 3, 4 meses, por ahí más o La menos. segunda etapa sería como del 4.º mes al 6.º, Ajá, 7.º. y a partir del 6º, 7.º mes ya empieza el mayor crecimiento del potro, ¿no? Muy bien. Entonces, más o menos son esos los meses. Nosotros a partir del 6º, 7.º mes ya tenemos que empezar a poner una dieta mucho más específica para Muy la bien. yegua, ¿no? Ahora sí hablemos posterior al parto. Ok, ahí los requerimientos de la yegua ya van a ser prácticamente como los de un caballo de carreras. Un caballo de carreras está necesitando al día entre 32 y 35 megacalorías, o sea, es el doble de lo que la yegua necesitaba en los primeros meses. Y en cuanto a proteína, de 600, que era el mantenimiento, se puede ir hasta 1.500 o 1.800, o sea, 1,5 kilos o 1,8 kilos de proteína por día. Eso Sí. es muchísimo. Imagínate comerte así 1 kilo de proteína para 500 kilos de una yegua, ¿no? Sí, Entonces, pero considerando lo que hizo, como usted dice, construyó, por decirlo de alguna manera, ¿no? Metafóricamente, a un potro que es un animal espectacular. La verdad es que es fascinante también lo que ocurre. Claro. ¿Qué dimensiones tiene un potro al nacimiento? ¿Cuánto pesa aproximadamente? un potro tiene que estar pesando más o menos el 10% del peso de la yegua. Fíjese. O sea, un potro de una yegua de 500 kilos tiene que parir un potro entre 50 a 55 kilos. Un más o animalazo, menos. la verdad. Así Y es un espectáculo precioso, ¿verdad? Claro. Ahora, yéndonos a lo que necesita la yegua. Exacto. Cuando pare, cuando ya nace el potro, ahora la función cambia. Ya no es construcción, es producción de leche. Bien. Y una yegua en los 2 primeros meses de lactación puede llegar a producir entre el 3 y el 4% de su peso. Entonces, esa yegua de cría de 500 kilos tiene que producir entre 15 y 20 litros de leche por día. Eso obviamente incrementa también su consumo de agua, incrementa también la cantidad de energía y de proteína y de vitaminas. Pero aquí hay algo bien importante. Cuando nosotros queremos cubrir esos requerimientos, no es nada más como decirle, pues dale más alimento, dale más kilos de alimento. Eso no pasa y eso es lo fascinante de esto. ¿Por qué? Porque la capacidad digestiva de la yegua es limitada. No, aunque nosotros veamos que la panza se le sigue aumentando de volumen, pues sí, aumenta, pero es el aparato reproductor, es el útero de la yegua, Claro. no es el estómago donde digiere todo el alimento. Sí, sí. Entonces, eso sigue igual. Si yo le aumento la cantidad de kilos, ese aparato digestivo se va a ver muy comprometido y podemos llegar a causar lo que platicábamos en otra ocasión, el cólico, ¿sí? Por un exceso de alimentación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En los mismos kilos, darle una mayor concentración de nutrientes. Y eso no te lo va a dar un alimento
destinado para caballos de trabajo ligero. Tienes que darle un alimento específico para una yegua en esa etapa. No Claro. nada más por la energía, sino porque la cantidad de minerales y vitaminas también cambia. Claro. Requieren muchísimo más que un caballo en mantenimiento. Exactamente, y no es más alimentación necesariamente, sino más nutrientes, ¿verdad? Exacto. Y en el caso del potro, En el potro, normalmente los 2 primeros meses, a veces hasta el tercer mes todavía, va a estar consumiendo prácticamente pura leche. Ya a partir del tercer o cuarto mes, pues ve que su mamá come del pasto o come de su comedero o come del forraje que le damos en la caballeriza y aprenden. Y entonces empiezan a comer, pero muy poquito, muy poquito. De hecho, el pico de lactación de las yeguas es al momento del parto, se va hasta el tope, se mantiene durante 2 meses y poco a poco va disminuyendo tanto en calidad como en cantidad. Ya por ahí del cuarto, quinto mes ya es una leche muy aguadita, digamos, ¿no? Ya no tiene tantos nutrientes porque el potro ya va a empezar a comer. Es una transición natural que esta especie hace, ¿no? Bueno, todas en general. Pero eso es lo que pasa. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? A partir del tercer mes ya le podemos empezar a dar al potro un alimento especial para su etapa. bien. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento del destete y que haya esa separación, se genere un estrés natural en el potro por esa claro. separación, se extrañan, etcétera. Pero entonces el potro, si le vamos hasta ahí a darle un alimento nuevo, es otro estrés que le vamos a poner. Entonces, si le damos desde antes del destete este tipo de alimento, el potro ya va a estar acostumbrado. Y a pesar de que pues, iba a extrañar a la mamá, no va a dejar de comer, porque ya lo conoce. Entonces, se le da un alimento especial para esa etapa y se le mantiene hasta que cumple 1 año, que son más o menos los mismos requerimientos, y a partir de que ya cumple 1 año, le cambiamos a otro alimento que pueda tener un poquito menos de proteína, un poquito menos de energía, pero que todavía va a ser un alimento de mayor índice nutrimental que un caballo adulto, ¿sí? Porque todavía el potro hasta los 4 o 5 años sigue creciendo, sigue madurando. Entonces eso es importante, ¿no? El que podamos irle dando esta transición también al potro. Claro. Médico, ¿cómo podemos diferenciar una dieta adecuada de una no adecuada? Algo bien importante es tomar en cuenta que lo principal de la dieta de los caballos Sí. no es el alimento, es el forraje. A pesar de que el potro, cuando es muy pequeño, todavía no come forraje, lo que decíamos, va a tomar leche. Pero poco a poco su consumo va a hacer que su aparato digestivo se vaya madurando, vaya transicionando a ya poder fermentar este ingrediente, ¿no? Pero lo que es muy importante es que tomemos en cuenta que no todos los alimentos de esta etapa son iguales. Hay mucha gente que dice, oye, pues es que en esta etiqueta dice 14% de proteína o 16% y en este también. ¿Por qué uno es más caro que otro? Y es muy fácil la explicación. Es como si tuviéramos 2 equipos de fútbol. Los 2 tienen 11 jugadores, pero pues uno es el campeón y el otro pues, va a bajar a segunda división, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque tienen el mismo número de jugadores, la calidad de los jugadores es diferente. Y aquí también la calidad de la proteína es diferente. La proteína está formada de aminoácidos, que son como eslabones de una cadena. Y para formar proteína en el cuerpo, lo que realmente consume el potro, lo que realmente absorbe el potro, no es la cadena completa, son los aminoácidos por separado. Hay algunos aminoácidos que el caballo puede sintetizar en su intestino a través de otros nutrientes que le llegan. Y esos se llaman aminoácidos no esenciales. Los que no puede producir, hay que dárselos directos en la comida. Y entonces esos se llaman esenciales. En la medida en que un alimento tenga más aminoácidos esenciales, es una proteína más cara, porque es de mejor calidad. Si yo tengo, por decir algo, 20 aminoácidos esenciales, pero necesito 40, me voy a quedar a la mitad de mi producción de proteína. Pero si yo le doy una proteína de buena calidad donde tiene esos 40, el potro va a crecer excelente. Sus ligamentos, sus músculos, sus tendones van a tener esa calidad. Si no le damos eso en la nutrición, el potro no lo puede sintetizar y sus tendones van a ser débiles, puede tener problemas articulares en el desarrollo. A veces pasa que cuando damos un desbalance en la alimentación, puede crecer más rápido el hueso que los tendones.
o al revés. Y entonces cuando tenemos un crecimiento muy rápido del hueso, los tendones se quedan cortitos y se hacen como desviaciones angulares o contracturas de tendones. Entonces eso es muy importante para poder tener un potro en bienestar, un potro sano. Es bien importante tener ese balance en la dieta, ¿no? Muy bien, Muy qué interesante, Sí, igual. interesante y sobre todo muy importante de cuidar entonces estas proporciones de la alimentación Así es. desde cortas edades, bueno, en los potros, pues, ¿no? Para tenerlo. Y doctor, también sobre entendemos entonces que pues, la diferencia también es importante cuidar la diferencia de alimentación entre los potros y las yeguas. Claro, En ese claro, sentido. lo que comentábamos, no hay un momento en donde la yegua y el potro pueden consumir el mismo alimento porque sus requerimientos son muy similares, que es cuando la yegua está produciendo leche y el potro está en su primer año de vida. Ese alimento es muy similar, entonces los requerimientos son muy similares, entonces le podemos dar el mismo alimento. Pero lo ideal no es darle a un potro un alimento de adultos o de una yegua en mantenimiento, ¿sí? No es lo ideal. Hay mucha gente que así lo hace porque se ahorran un poco de dinero, pero al final lo que tenemos que estar conscientes es que lo importante de una yegua de cría es tener un potro sano, tener Claro. un potro apto para realizar una actividad, ¿no? Entonces, si no le damos al potro un alimento adecuado a esa etapa, se va a quedar, digamos, a un 70, 80% de su potencial. Cuando genéticamente escogemos esa cruza de semental con yegua, pues queremos que llegue hasta el 100, pero si le escatimamos un poquito en el dinero, pues va a llegar a un 60, un 70, ¿no? Entonces ya no va a ser lo que nosotros buscamos en la genética, ¿no? Que es algo también muy importante. Sin duda. Pues médico, es muy interesante este tema, seguro hay mucho más que conversar. Estoy seguro que si el médico Mariano lo escuchara, le pondría un 10 en esta pequeña cátedra que Ojalá, nos sería un honor, la verdad, Sin es una duda. excelente persona. Claro que sí. Y pues bueno, estamos en la recta final de esta charla. Un comentario de cierre, una reflexión o una recomendación para los productores. Pues eso, nosotros, por ejemplo, en ADM lo que nos interesa es ofrecerle al criador, al dueño de los caballos, opciones adecuadas para que tengan ese resultado, para que nuestro compromiso con la salud de los animales se vea reflejada en su gusto, en su satisfacción y en su convivencia con los caballos, ¿no? Que a fin de cuentas, como decías al principio, pues es fascinante. Sin duda. ¿Datos de contacto? Tenemos la página, es royal-horse.mx y es Royal Horse también en Instagram. Muy bien. Para que, estamos bueno, ahí a pues la orden. quien quiera consultar también más a profundidad sobre estos temas, ahí están entonces también estos datos. Exactamente. Y por lo pronto, gracias nuevamente al doctor Raúl Sáenz Reyes, especialista del área técnica de equinos de ADM Nutrición Animal, especialista en nutrición animal y también un buen amigo de este programa. Gracias, médico. Muchas gracias. Que le vaya muy bonito. Estén muy bien. Nos vamos, compañero. Nos vamos, Isela, nos vemos y nos escuchamos próximamente aquí en su programa Veracruz Agropecuario. Nunca pescador he sido.